un poco. Bien, ya está, hemos pasado lo peor. Queda mucho, cierto, muchísimo, pero bueno, lo que queda ya es más llevadero. El tema de fracaso renal agudo lo tenéis dominado, lo sabéis mejor que yo. ¿Qué es? Pérdida brusca de la función renal. Problema, que no hay un sensor perfecto del fracaso renal agudo. ¿Qué hacemos? Urea y creatinina respecto a valores previos. Y por tanto la definición es una creatinina que se eleva en torno a un cierto porcentaje respecto a la creatinina previa. Causas, el más frecuente, el prerrenal, pero dentro de los hospitales es la necrosis tubular aguda. ¿Qué es el prerrenal? El riñón funciona, pero no le llega volumen. Típicamente, además, lo puede desencadenar los AINES y los IECA-ARA2. Parenquimatoso, que es la siguiente causa más frecuente. Pues un parenquimatoso puede ser por enfermedad de grandes vasos, de túbulo intersticio, de glomérulo, pero lo más frecuente es que sea una necrosis tubular aguda y típicamente isquémica. Y la necrosis tubular aguda isquémica no es otra cosa que un continuo del prerrenal. Prerrenal y necrosis tubular aguda isquémica, las causas son la misma: pérdida de volumen o el volumen no llega al riñón. Hipovolemia renal. En el prerrenal el riñón todavía funciona y es rápidamente reversible si corregimos la causa, y en la necrosis tubular aguda isquémica establecida no llega sangre al riñón, con lo cual mueren las células tubulares porque no llega oxígeno y ya no va a ser rápidamente reversible y por tanto va a necesitar tiempo para regenerarse ese riñón. Es clave diferenciarlos. El prerrenal rápidamente va a revertir con volumen, el parenquimatoso isquémico ya no, por tanto hay que hidratar con más cuidado. El prerrenal, como el riñón funciona, típicamente la excreción fraccional de sodio es menor del 1%. El sodio en orina es menor de 20, eso es. Y la osmolaridad urinaria está muy elevada, orina concentrada. Y además recordad que la urea se reabsorbe y la creatinina no, por eso la relación urea-creatinina o BUN-creatinina está muy alta. Y en orina puedo ver algún cilindro hialino, etcétera, etcétera. En la necrosis tubular aguda, en cambio, como han muerto las células tubulares no hacen lo que deberían. Y por eso no reabsorben todo lo que deberían, aunque el paciente está hipovolémico. Y por eso la excreción fraccional de sodio es no sé si será una opción, pero no, mayor del 2%. El sodio en orina es mayor de 20. Y la orina ya no va a estar tan concentrada, osmolaridad urinaria menor de 400, menor de 300, con una relación BUN-creatinina peor, ya no tan elevada. Y además puedo ver los cilindros granulosos de células epiteliales muertas desprendidas. Pues eso es lo más importante del fracaso renal agudo. Todo lo demás, sobre toxicidad, necrosis tubular aguda, tóxica. Recordad, sobre todo, los aminoglucósidos, que tienen la particularidad de producir un fracaso renal no oligúrico y por ello de mejor pronóstico. Y que lo clave era, evito el aminoglucósido, ponlo si acaso en dosis única diaria y vigilando niveles plasmáticos. Pero la clave es que no tienen oliguria, tienen diuresis preservada y eso es mejor pronóstico. Oliguria menos de 400, pues en este caso tienen diuresis mayor de 400. Otro tóxico importante, los contrastes yodados, que se utilizan para los TACs. En general, producen nefrotoxicidad inmediata. Nada más ponerlo a las 24 horas. ¿Y cómo se evita? Hidratando bien al paciente y, si acaso, dando N-acetilcisteína. Pero este año ha salido en New England que dice que eso no sirve para nada, que lo que hay que hacer es solo hidratar, ¿vale? Pero bueno, que os suene que es hidratación y, si acaso, pero sobre todo, lo más importante, hidratación y, si acaso, N-acetilcisteína. Y sobre tóxicos endógenos, pues la hipercalcemia, las cadenas ligeras de un mieloma masivamente pueden dar un fracaso renal, el ácido úrico cuando se rompe una leucemia, un linfoma, libera ácido úrico y produce una necrosis tubular aguda por cristales de ácido úrico en orina y va a ser un paciente con fracaso renal agudo con ácido úrico de 20, altísimo. Pero lo que preguntan de las endógenas, el que hay que saberse es la rhabdomiolisis y la hemólisis, que liberan mioglobina en el caso de la rhabdomiolisis o hemoglobina en el caso de la hemólisis, que hacen que el riñón fracase. Y lo que hay que hacer es hidratar al paciente. ¿Cómo se diagnostica? En el caso de la rhabdomiolisis, debilidad muscular, fracaso renal y CPK muy elevada. ¿Cómo se diagnostica la hemólisis? Fracaso renal con síndrome anémico, con anemia, y con datos de hemólisis, LDH alta, esquistocitas si es intravascular, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Causas
De hemólisis, tiene que ser hemólisis intravascular, por ejemplo, reacciones posttransfusionales, anemias microangiopáticas y causas de rhabdomiólisis. Acordaos de virus, sobre todo gripe, los Coxsackie, las estatinas, los fibratos, la cocaína, las convulsiones, la legionela, etcétera, etcétera. Y el fracaso postrenal obstructivo es el menos frecuente, pero es el más importante de diagnosticar porque su tratamiento es totalmente diferente, que es desobstruir. Por tanto, a todo paciente con fracaso renal agudo hay que hacerle una ecografía, tenga o no diuresis preservada. Si un paciente tiene anuria, es muy subjetivo, muy sugerente de que haya obstrucción, pero hay muchos pacientes con obstrucción y tienen diuresis preservada. ¿Qué más? ¿Cómo se diagnostica? Pues la analítica, típicamente creatinina elevada. ¿Cómo sabes si es de hoy o de hace 3 años que este paciente ya tenía creatinina elevada? Mira los análisis previos. Y si no tienes análisis previos, mide el tamaño renal. Creatinina alterada con tamaño renal preservado, fracaso renal agudo. Creatinina alterada con riñones pequeños y atróficos, enfermedad renal crónica. Excepciones, unas enfermedades renales que, aunque son crónicas, tienen tamaño renal preservado, amiloidosis, poliquistosis, nefropatía por VIH, infiltración tumoral. Analíticamente, puedes que solo tengas urea y creatinina elevada, pero si tienes un fracaso terrible, entonces la dirección en general es que todo aumente. Aumenta el volumen, aumenta la urea, la creatinina, el magnesio, el fósforo, el potasio, aumento de ácidos, acidosis metabólica con aumento del anion GAT, aumenta el ácido úrico. Lo único que disminuye es el calcio porque ha subido el fósforo, ¿vale? Y quizá hiponatremia por dilución, que será hiponatremia con edemas. Sobre la orina, pues es útil más o menos, pues si el sedimento es normal, pues será un prerrenal. Si tiene el paciente un tumor renal que está obstruyendo, pues puede tener hematuria urológica. Y si es un fracaso parenquimatoso, pues si el paciente tiene fracaso renal agudo y cilindros hemáticos, glomerulonefritis. Si tiene fracaso renal agudo y tiene células muertas epiteliales, necrosis tubular aguda. Si tienes un fracaso renal agudo y cilindros leucocitarios, nefritis intersticial. Fracaso renal agudo con eosinófilos, inmunoalérgica o embolia de colesterol, ateroembolia. Si tienes fracaso renal agudo y cristales de ácido úrico, pues será una lisis tumoral. Y así, etcétera, etcétera. También me puede ser útil la proteinuria. Fracaso renal agudo con proteinuria a expensas de albúmina, glomerulonefritis. Fracaso renal agudo con poca proteinuria y sin albúmina, pues necrosis tubular aguda por pérdida de la pinocitosis, una proteinuria tubular. Índices de insuficiencia renal, los hemos visto y es lo más importante, distinguir un prerrenal de una necrosis tubular aguda isquémica, que asumo, eso ya está fijado para toda la vida. Eco a todo paciente con fracaso renal agudo para descartar la obstrucción, muy importante. Y en general hacemos analítica, estudio urinario y ecografía renal. ¿Cómo se trata? Prevenirlo, hidratando bien al paciente, evitando nefrotóxicos, ajustándolos a función renal, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene un fracaso renal, si es prerrenal, hidratar. Si es una glomerulonefritis, tratamiento de la glomerulonefritis. Si es una obstrucción, desobstruir. Pero si el paciente tiene un fracaso renal establecido y hay que esperar, pues lo que se hace es tratamiento de soporte, que es controlar, no sobrecargarle de volumen, vigilar el potasio, vigilar el ácido, vigilar las cosas hasta que el riñón se recupere. Esa es la idea. Pero si el paciente empieza a ser hiperpotasemia refractaria a tratamiento, hipervolemia refractaria a tratamiento o acidosis refractaria a tratamiento o signos o síntomas urémicos, es indicación de dializar. Solamente que os suene que otra indicación para dializar es la de la UCI. En este caso es un paciente inestable que tiene un fracaso renal establecido, sabes que ya no va a mejorar y no vas a esperar, si encima está séptico, intubado y demás, a que haga hiperpotasemia grave, etcétera, etcétera. En esos pacientes se tiende a dializar un poco antes, a los inestables de la UCI. No es un criterio tan analítico, sino si el riñón no va mejor dentro de la UCI y sabes que eso va a ser un problema, está progresando, pues dializas un poco antes. 2 cuadros a considerar. El primero es el síndrome hepatorrenal. Es un cirrótico con ascitis que su riñón no le llega a la sangre. Y hace un cuadro hepatorrenal que es un riñón que funciona, pero está mal perfundido. De manera aguda, por una infección, etcétera, etcétera, hepatorrenal tipo 1, o de manera crónica a largo plazo porque el paciente crónicamente su riñón no se va perfundiendo porque cada vez tiene más ascitis y el líquido cada vez está más
obstaculizado su paso al corazón y de allí al riñón, que es el hepatorrenal tipo 2. Tratamiento, el riñón funciona, el tratamiento en realidad es cambiar el hígado, porque si no, el paciente se va a morir. Como terapia puente, diuréticos y albúmina, terlipresina, un TIPS, pero el tratamiento de elección del hepatorrenal es el trasplante hepático, porque el riñón funciona. Y el cardiorrenal, en este caso no es lo mismo, es un daño en el corazón y el riñón, pero el riñón no es perfecto. No es un corazón dañado con un riñón ok, como el hepatorrenal. En el cardiorrenal ya suele haber un daño estructural cardíaco y renal, y el fallo de cualquiera de ellos retroalimenta el trastorno y hace que el paciente haga sobrecarga de volumen, congestión pulmonar, edemas, etcétera, etcétera. Simplemente que sepáis que el tratamiento es complejo, suelen requerir más dosis de diurético y es individualizado. Es decir, que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como ya sabéis, es IECARA-2, beta-bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y diuréticos. Pero la mitad de esas pastillas puede hacer algo de daño al riñón y, por tanto, solo que suene que hay que usarlas con precaución, subiendo muy poquito la dosis, poco a poco y vigilando de cerca. Ese es el mensaje. ¿Entendido más o menos? Pues bien, todos los años cuento esto, ¿vale? Esto lo rescaté hace 3 años cuando volví a empezarme a presentar al MIR, como haré este año. Lo siento a los que les toque en mi clase. En mi clase me refiero en la que yo me sentaré y haré crucesitas al azar. Que nadie espere que me levante en medio de la clase y cuente un chiste. No quiero acabar en la cárcel, ¿vale? Pues bien, como me tocaba, ya por suerte, como ya me presento todos los años, ya no tengo que llevar el expediente. Es más, cada vez que me voy presentando últimamente, siempre voy al registro que está frente a mi hospital y siempre me dice el hombre, bueno, a ver si este año hay más suerte. Y yo, sí. Y yo, hasta el próximo año. Pues bueno, ya no llevo el expediente, pero hasta hace poco pues lo tuve que llevar. Y esto os lo cuento porque diréis, bueno, claro, este tío dice que todo es fácil, que no nos agobiemos, que no sé qué, que no sé qué. Bien, pues yo me dio por mirarlo, por curiosidad, y bueno, fijaos, mis conocimientos de nefro, saqué un 6 en la carrera, Y no sé cómo saqué un 6 siquiera, Probablemente lo que me explicaron daba para un 5, como mucho, Sí, ya, es raro que sacase un 10 en Gine, ya, no sé. Estaba inspirado. Que en trauma sacase un 5, pues no le sorprenderá a nadie. Pero bueno, sí, así fue. Es decir, que yo cuando fui al MIR, me podéis creer o no, mi primer MIR, no tenía ni pajolera idea apenas de todo este rollo de los electrolitos. Fui con lo que pude, pero fui a jugar, a ver qué pasaba, y con calma, con tranquilidad, sabiendo que es un examen importantísimo. Pero que es solo un examen. Entonces, bueno, vas con esa filosofía de vida en un momento zen y dices, bueno, a ver qué pasa. Ayudaba que yo decía, bueno, muy mal se tiene que dar para que no pueda coger interna en alguna parte. Lo sé, pero bueno, todo influye.